Cálculo, clase número 8, segunda parte de continuidad y última clase correspondiente al primer bloque de la materia. Bien, acá vamos a ver teoremas sobre funciones continuas, en particular el teorema de Darboux, el teorema de Bolzano y el teorema de Weierstrass. Bueno, empezamos con una definición pendiente de la clase anterior. Se había definido continuidad en un punto. Lo que vamos a hacer es extender esa definición hacia continuidad en un intervalo. Es bastante intuitivo. Si una función queremos que sea continua en un intervalo, tendrá que serlo en todos los valores del intervalo. Si yo quiero que una función sea continua de 2 a 10, bueno, no tendrá que tener ninguna discontinuidad entre 2 y 10. Entonces será continua en ese intervalo. Bien, empezamos con el teorema de Darboux, que también se lo conoce como el teorema de los valores intermedios o el teorema del valor intermedio. Si una función es continua en un intervalo cerrado a b y tomamos un valor k que está comprendido entre las imágenes de los extremos del intervalo, se tiene que verificar necesariamente que existe un valor de c perteneciente al abierto donde la función toma por imagen el valor k. Bueno, esto parece complejo, pero es bastante sencillo. Vamos a verlo en un diagrama. Muy bien, acá tengo una función donde en este caso f de a es menor a f de b. Podría ocurrir lo contrario y el teorema sería lo mismo. Se verificaría igual. En este caso f de a es mayor a f de b. Lo que me dice este teorema es que si yo elijo un valor k que esté acotado entre el valor más alto, que en este caso es f de a, y el valor más bajo, que en este caso es f de b, o si fuese al revés, así por ejemplo, el valor k que esté acotado entre f de b, en este caso superiormente, y f de a, en este caso inferiormente, cualquier valor que yo tome ahí en el medio, ¿sí? Tiene que existir un valor de c, tal que f de c me dé ese valor k. Y esto se tiene que cumplir para cualquier valor de k que yo elija entre f de a y f de b. Fíjense que no estoy diciendo que la función tiene que ir desde a hasta b, desde f de a hasta f de b. ¿Sí? El comportamiento en este caso, fíjense que tiene imágenes inferiores a f de a. Si fuese con cavidad invertida, podría tener imágenes superiores a f de b, pero esos valores no los estoy considerando. Todos los valores de k entre f de a y f de b tienen que cumplir que haya un c entre a y b, ahí ya dice acá, entre a y b, tal que la imagen me dé el valor k que yo estoy buscando. Muy bien, acá alteré la función, cambié la función, vemos que esta expresión ahora posee una discontinuidad claramente en 1, que anula el denominador, lo cual hace que esta función deje de ser continua entre el valor a y el valor b. Entonces, si yo ahora tomo un valor k, ahí, que está entre f de a y f de b, dado que la función es discontinua, no tengo garantías de que vaya a haber un valor de c cuya imagen es k. De hecho, en este caso, no ocurre eso. Esta función podría subir, cruzar la línea de k y bajar, pero lo que me afirma el teorema es que el valor c, cuya imagen es k, va a existir si la función es continua entre a y b. Es continua en el intervalo a y b. ¿Sí? Si llegase a presentar una discontinuidad, puede ocurrir o no ocurrir. En este caso no ocurre, pero no podemos garantizar ninguna de las dos cosas. El teorema afirma, nuevamente, que si la función es continua, si la función era, bueno, no importa en realidad cuál ponga, ahí, por ejemplo, una función distinta a la anterior, esta es una función continua entre a y b, entonces para cualquier valor de k que yo elija entre f de a y f de b, hay un valor de c cuya imagen es k. Muy bien, eso es lo que afirma el teorema. Vamos a ver la demostración en este caso. Suponemos que f de a es menor a f de b en este caso y elegimos un valor de k que está comprendido entre ellos dos. No va a alterar la definición porque si no simplemente demostraríamos dando vuelta f de a y f de b. Van a ver que no pierde generalidad, pero para poder demostrar suponemos que f de a es menor que f de b. Tomamos un conjunto, ¿sí? Un conjunto S, que es el conjunto de todos los valores cuya imagen es menor a k. Vamos al dibujo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el conjunto S
sería el de todos los valores que están entre A y C. ¿Sí? Porque todas las imágenes, vamos a poner un punto arbitrario ahí. Este punto, por ejemplo, ahí X que está entre, a ver si lo agrandamos un poquito, ahí. Ese punto X que está entre C y B no estaría en el conjunto porque la imagen f de X es mayor acá. Sin embargo, este valor sí. La imagen f de X es menor acá. Ese también, ahí también, ese también, ¿sí? Todos esos valores, ahí, todos estos valores tienen su imagen menor acá, ahí. Ese es el conjunto de valores que están en S. El subintervalo entre A y B, cuyas imágenes son menores o iguales que K. Bien, dado que ese es un conjunto acotado, tiene supremo y lo llamo C. Recordemos esto de introducción al análisis, que el supremo es la menor de las cotas superiores. Entonces, en este caso de mi ejemplo, acá se ve claramente en el esquema que C es el supremo, es el valor más grande del intervalo que va desde A hasta C, que es justo el valor que tiene imagen K. Bueno, eso lo vemos geométricamente, pero hay que demostrarlo. Tengo que demostrar que f de c da K. Entonces, si yo pruebo que f de c es K, he probado el teorema, que existe un C cuya imagen es K. Muy bien, si supongo que f de c es menor que K, entonces recordando uno de los teoremas de los límites, porque si la función es continua, tiene límite en el punto. Esa es uno de los axiomas que se exige para la continuidad. Entonces, si f de c es menor a K, por tener límite en ese punto, tiene que haber un entorno de C donde las imágenes de los valores del entorno sean menor a K. Esto, insisto, no es uno de los teoremas de las funciones con límites finitos. Vamos al dibujo. ¿De qué estoy hablando? ¿A qué me estoy refiriendo? Yo supongo, ¿sí? Supongo que hay valores, acá, hay valores donde f de c, que es el supremo, pero yo no estoy probando que esté dentro del intervalo, es el supremo, pero no necesariamente el máximo. Yo lo que digo es que es la cota superior. Bueno, supongo que ese valor, f de c, es más chico que k. Entonces, tiene que haber un entorno donde todos los valores que estén ahí adentro de ese entorno sean menor a k. Eso no se está cumpliendo, geométricamente no lo vemos porque lo que le estoy pidiendo es absurdo. Ahora voy a llevar a probar que eso no se puede cumplir. Pero para interpretarlo, veámoslo acá en el dibujo. Si esto fuese cierto, si f de c fuese menor a k, tendría que haber un entorno de c, que son estas franjas violetas, ¿no? Con este radio delta, no importa si es chiquito o no, pero que todas las imágenes de ese entorno sean menores a k. Y fíjense que es falso, porque ahí tengo un valor, ¿no? Que es mayor que k. Entonces, eso no se está cumpliendo. ¿Cómo lo demostramos analíticamente sin llevar a una interpretación geométrica? Que si esto fuese verdad, tiene que haber un X que sea más grande que C, porque el entorno es, vamos al dibujo de vuelta, desde C, delta hacia la derecha y delta hacia la izquierda, entonces tiene que estar ese X a la derecha de C, cuya imagen, ¿sí? Cuya imagen sea menor acá. Entonces, ese valor que es más grande que C tiene que estar en S. Pero eso no puede ocurrir, porque si C es el supremo, tiene que ser la más chica, la menor de las cotas superiores. Y C estaría dentro de S y sería más grande que el supremo, cosa que es absurda. ¿Sí? Geométricamente es más fácil de ver, analíticamente es un poco más difícil de probar, pero el concepto es el mismo, que lo que le estamos pidiendo no se verifica. Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, que f de c no es menor que k. Entonces, f de c tiene que ser o más grande o igual que k. Bien, ¿qué pasa ahora? Supongo que f de c es más grande que k. Entonces, nuevamente, existe un entorno de centro C y radio, ahora delta prima, porque no tiene que necesariamente ser el mismo que antes, pero se tiene que cumplir lo mismo por el mismo teorema de límites. Para los valores del entorno violeta, se tiene que cumplir que todas las imágenes sean más grandes que K. Bueno, de nuevo, eso vemos en el dibujo que es fácil de probar que es absurdo, porque ese valor, por ejemplo, está dentro del entorno, pero la imagen es menor que K. Analíticamente, tendremos que decir que X menos delta, que sería el extremo inferior del intervalo,
tendría que tener su imagen más grande que K, cosa que es absurda, nuevamente. ¿Por qué? Porque X menos delta está dentro de S, ¿sí? Porque si C es el borde, C es el borde del conjunto S, X está adentro de S porque está antes de C, entonces si está en S, su imagen tiene que ser menor a K. Y para que esto se cumpla, el valor X menos delta que está dentro de S tiene que tener su imagen mayor a K. Entonces, como vemos, también es absurdo. Entonces, dado que f de C no es más chico que K y no es más grande que K, es igual a K. Y hemos probado la tesis del teorema de Darboux, que si una función es continua en un intervalo cerrado y yo tomo un valor comprendido entre las imágenes de los extremos del intervalo, siempre hay un valor del dominio en el intervalo cuya imagen es ese valor que elegí. Bueno, corolario del teorema de Darboux, el teorema de los valores intermedios, es el teorema de Bolzano. ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Que si yo tengo una función continua en un intervalo AB cerrado y f de A por f de B es menor a 0, esto es una forma alternativa de decir que los extremos tienen signos distintos. Si f de A es negativo y f de B es negativo, no me da menor a 0. Si f de A es positivo y f de B es positivo, no me da menor a 0 el producto. Para que me dé menor a 0, f de A y f de B tienen que ser uno positivo y uno negativo. Bueno, entonces, si tengo una función continua en un intervalo AB, uno con imagen positiva y otro con imagen negativa, o al revés, entonces tiene que haber en el intervalo una raíz de la función. Un valor C que esté entre A y B, que no sea ni A ni B, por supuesto, pero que su imagen sea 0. La demostración analítica es muy sencilla porque es una consecuencia del teorema anterior. Para que el producto de las imágenes de los extremos sea negativa, entonces f de A es negativo y f de B es positivo, es decir, 0 está en el medio de las imágenes, o al revés, f de B es negativo y f de A es positivo y 0 está en el medio. Y como 0 es un valor comprendido entre las imágenes de los extremos, se tiene que cumplir que exista un C tal que f de C me dé 0, ¿no? Que es, digamos, un caso particular del teorema anterior. Vamos al dibujo y lo explicamos. Apagamos esto. Fíjense que esta función que tengo dibujada acá no aplica para el teorema de Bolzano porque las dos imágenes, tanto f de A como f de B, son ambas positivas. Entonces, alteremos la función y ahí sí, tenemos una función cuya imagen del extremo inferior es menor a 0 y la imagen del extremo superior es mayor a 0. Entonces, ¿qué me decía el teorema del valor intermedio? Que yo puedo elegir cualquier valor de K que esté entre f de A y f de B. Entonces, bueno, si elijo 0, bueno, no importa, tiene que haber algún valor, un f de C, que es ese, cuya imagen es 0. Es decir, para una función continua entre un valor negativo y un valor positivo, tiene que haber una raíz en el medio. Si esto fuese al revés, por ejemplo, a ver, si fuese así, ahora tenemos la imagen del extremo inferior positiva y la imagen del extremo superior negativa. Bueno, no importa, pasa exactamente lo mismo. Si K lo hago valer 0, para el teorema del valor intermedio, igual se tiene que cumplir, porque sigue siendo un valor comprendido entre las imágenes de los extremos, que existe un C cuya imagen sea 0. Es decir, la función tiene que tener una raíz. No le puedo pegar justo a 0, pero bueno, se entiende, espero, la idea. Bueno, este es un teorema que tiene una aplicación muy interesante y muy útil para el cálculo. Por ejemplo, si a mí me pidiesen hallar las raíces de esta función, yo tendría que buscar el valor de x que hace que esta función sea 0. Muy bien, lo primero que tenemos que analizar es si esto cumple con la primera parte de la hipótesis del teorema de Bolzano, si yo puedo aplicar el teorema de Bolzano. Es decir, que la función sea continua. Bueno, x al cuadrado es un polinomio, es una función continua. 2 es una función constante, así que es una función continua. Y e a la x es una función continua. Y vimos en la clase anterior
mediante el álgebra de las funciones continuas, que la suma de funciones continuas da una función continua. Entonces, esta expresión es continua. Necesito ahora encontrar un intervalo, como esto es continuo en todos los reales, necesito encontrar un intervalo donde uno de los extremos del intervalo tenga un signo y el otro tenga otro signo. Entonces, puedo hacer una exploración con algunos valores, en este caso arbitrarios, tirados al azar, que fueran -1, 0, 1 y 2, y calculé las imágenes aproximadas, ¿no? Porque a la x, al ser una función con, cuyas imágenes son en su mayoría irracionales, lo que hago es una aproximación. No me interesa tanto cuánto dan las imágenes, sino encontrar un intervalo donde los extremos tengan imágenes distintas. Bueno, fíjense que ahí encontré que entre 1 y 2, f de 1 es positivo y f de 2 es negativo. Vamos a ver esto en un dibujo. Bueno, este es el gráfico de la función, ¿sí? Acá, por supuesto, si yo tengo GeoGebra, puedo darme cuenta que la raíz anda entre 1 y 2, ahí, ese valor, si es un valor entre 1 y 2, insisto, no se corresponde con el gráfico de la función. Lo que hice fue asignar, ¿sí?, esos puntos que son f de -1 acá arriba, que me dio 2,63, f de 0 que da exactamente 1, f de 1 que da 0,28 y f de 2 que da -1,36. ¿Entre qué valores anda la raíz? Bueno, claramente entre s y s, entre f de 1 y f de 2. ¿Por qué? Porque esta función es continua y para ir de arriba del eje a abajo del eje lo tiene que cruzar. ¿Qué información tengo ahora? Que una función continua entre 1 y 2 tiene su raíz en algún valor en el medio. No me sirve mucho esto para saber cuánto es el valor, porque decir que está entre 1 y 2 no es una información demasiado útil. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a tratar de achicar ese entorno. Una forma posible de trabajar es calcular las imágenes de todos los valores intermedios con un decimal. Es decir, entre 1 y 2, todos los valores que están en el medio son 1,1, 1,2, 1,3, así hasta 1,9. Arriba, acá digamos de f de 1,1 es f de 1 y abajo sería f de 2. Bueno, y buscar dónde aparece el cambio de signo, dónde pasa de positivo a negativo, de negativo a positivo. Bueno, acá se ve que es ahí, ¿no? Entre 1,3 y 1,4. En el dibujo, lo que hice fue tomar este intervalo entre 1 y 2 y calcular las 10 imágenes, las 9 imágenes que me quedaron ahí en el medio marcadas en colores verdes. ¿Dónde quedó la raíz? Entre 1,3 positivo y 1,4 negativo. O sea, yo ya sé ahora que la raíz no solamente está entre 1 y 2, sino tengo información mucho más útil, que está entre 1,3 y 1,4. Bien, no me conformo con eso, entonces lo que voy a hacer ahora es achicar nuevamente el intervalo y poder encontrar la raíz con mayor precisión. Bueno, otra forma de trabajar es no calcular todos los valores en el medio, sino calcular salteados. Por ejemplo, los impares. 1,31, 1,33, 1,35, 1,37 y 1,39. Acá en lugar de hacer 9 cuentas, como verán, hice 5. Bueno, me quedó, acá se ve entre 1,31 y 1,33, entonces ahí sí agrego 1,32. Bueno, ¿dónde queda el cambio de signo? Entre 1,31 y 1,32. Vamos al dibujo. Calculé ahora entre 1,3 y 1,4 esas imágenes. ¿Dónde anda el cambio de signo? Ahí, entre 1,31 positivo y 1,32. Bueno, yo ya podría afirmar por el esquema que está muy cerquita de 1,32. Si el ejercicio me pidiese 2 decimales de precisión, bueno, ya sé que el número empieza 1,31, pero ahora para poder redondear tendría que saber si está más cerca de 1,31 o de 1,32 para contestar que es 1,31 o 1,32, porque por ahí es 1,31,1 o 1,31,9. Entonces hay que ver cuál de estos dos voy a usar. Entonces para eso, sabiendo que anda entre esos dos valores, lo único que voy a hacer es calcular el del medio. Fíjense que la raíz, el cambio de signo, aparece entre 1,315 y 1,320, es decir,
está más cerca de 1,32. De nuevo, en el dibujo, calculé el punto medio y fíjense que me queda entre ese punto naranja que agregué y 1,32, lo cual quiere decir que está más cerca de 1,32 que de 1,31. Entonces, contesto que la raíz es 1,32. ¿Sí? Si bien está entre 1,31 y 1,32 y no es exactamente 1,32, sé que está más cerca de 1,32 porque está de la mitad hacia 1,32, digamos, la raíz, ¿no? Bueno, y fíjense que este proceso analítico me permite calcular una raíz que por métodos algebraicos no se puede obtener. Esta raíz es un número irracional, así que la forma de obtenerla es aproximándola. No podemos dar con la raíz de este polinomio, perdón, de esta función, no es un polinomio, no podemos dar con la raíz de esta función de manera exacta porque es un número irracional. Esto es lo que se llama una función trascendente. Muy bien, teorema de las dos funciones, un teorema más. Tomo dos funciones que sean continuas, ahora son dos funciones continuas en el intervalo AB y que verifican una de dos cosas. Que f de A es menor a g de A y f de B es mayor a g de B, o al revés, que f de A es mayor a g de A y f de B es menor a g de B. Entonces lo que afirma este teorema es que tiene que existir un punto en el intervalo abierto entre A y B tal que f de C y g de C valen lo mismo. Nuevamente, la definición, el enunciado es complejo de ver, pero cuando lo veamos en un gráfico van a ver que es bastante sencillo. Bien, acá tengo dos funciones que cumplen con una de estas dos condiciones, ¿no? Acá tenemos la función f en rojo y la función g en verde, y tenemos que entre a y b ambas son continuas, a es ahí el valor naranja, y cuando arrancan, f de a es mayor que g de a, ¿no? Estamos en este caso, en el segundo, f de a es mayor a g de a. Pero en b, que es el segundo valor, f de b es menor que g de a. Es decir, las funciones que son continuas invierten la desigualdad de sus extremos. Primero arranca una arriba y la otra abajo y terminan invertidas. Entonces, ¿qué afirma el teorema? Bueno, que se tienen que cruzar, que tiene que haber un punto ahí, ese punto donde las funciones se cruzan, que las dos funciones lógicamente tienen la misma imagen. Si dos funciones son continuas y una arranca arriba de la otra y después terminan invertidas, se tienen que cruzar. Si son continuas, porque si no fuese continua, por ejemplo, la función verde, podría irse para abajo y venir de arriba y no tocar la función roja. Si son continuas, están obligadas a cruzarse. El caso opuesto sería que las funciones arranquen así. Acá, al revés que antes, ¿no? Acá habían arrancado f arriba y g abajo y habían terminado g arriba y f abajo, y si nosotros nos vamos a esta parte de la función, fíjense que es al revés. Ahora arranca g arriba y termina abajo, y arranca f abajo y termina arriba, entonces necesariamente hay algún valor entre los extremos donde las funciones se tienen que cruzar. Bueno, nuevamente esto es fácil de probar si utilizamos el teorema del valor intermedio. Dado que ambas funciones son continuas por hipótesis, armo una función auxiliar h que va a ser f menos g. F es continuo, g es continuo, resta de funciones continuas me da continuo, tengo una función continua. Bien. Si estoy en el primer caso, donde f de a es menor a g de a y f de b es mayor a g de b, entonces, ¿qué pasa con h? Bueno, primero h de a es f de a menos g de a, donde f es menor que g. Entonces, ¿qué pasa ahí? H de a es negativo. Este número, f de a, es menor que g de a. Estoy haciendo una resta donde el primer valor es menor al segundo, me queda necesariamente negativo. ¿Qué pasa en b? Bueno, ahora f de b es más grande que g de b, entonces a un número le estoy restando algo más chico, me queda positivo. Entonces, ¿qué pasa con la función h? Tiene en un extremo del intervalo donde es continuo, que es a, signo negativo. Y donde termina, signo positivo. Entonces, ¿qué satisface? El teorema de Bolzano. Tiene que haber algún valor c entre a y b donde h valga 0. Y si h vale 0, quiere decir que f de c menos g de c tiene que ser 0, ¿no? Porque h es f menos g.
Si h es 0, f de c menos g de c tiene que ser 0. Lo cual, despejando, me demuestra la tesis, que f es igual a c. ¿Qué pasa si están al revés? Si se cumple la segunda condición, que f de a es mayor a g de a y f de b es menor a g de b. Bueno, lo mismo, pero con signos al revés. Ahora, f de a, que es más grande, en el resto algo más chico, me queda positivo, y h de b a f de b, que es menor, le resto algo mayor, me queda negativo. Bueno, es otra vez las condiciones del teorema de Bolzano, nada más que con los signos invertidos, pero eso no alteraba la conclusión. La conclusión es exactamente la misma, que tiene que haber un C donde h de c sea 0 y vamos a llegar con el mismo despeje a que f y g son iguales. Eso demuestra que se cumple el teorema de las dos funciones. Lema de Weierstrass: si una función es continua en un intervalo cerrado AB, entonces en ese intervalo la función está acotada. Esto es lo que afirma el lema de Weierstrass. Vamos a verlo en un gráfico. Acá tomamos, por ejemplo, una función que es continua entre los valores A y B. Entonces lo que afirma este teorema, que tiene cotas inferiores, valores que son los más chicos que todas las imágenes de la función. Si todas las imágenes de esta función verde son superiores a este valor de K, y bueno, todos estos, ¿no? La función, recordemos que tiene una cota inferior, tiene infinitas, y también esta función está acotada superiormente. Ese valor de K es mayor a todas las imágenes de las funciones continuas, así que al tener una cota superior, tiene infinitas cotas superiores. Toda función continua en un intervalo, en ese intervalo está acotada, superiormente e inferiormente. Si yo considero una función discontinua entre A y B, como esta función que está acá, fíjense que esta función no está acotada. ¿Sí? Tiene una asíntota vertical en 1, entonces al seguir subiendo la función y seguir bajando, no posee ni cotas superiores ni cotas inferiores. Sin importar qué tan arriba lleve el valor k, la función tiene imágenes superiores. Es una función que presenta una discontinuidad, no necesariamente está acotada, podría estar acotada porque la discontinuidad podría ser de salto finito, pero no hay garantías de que la función o esté o no esté acotada si es discontinua. Si es continua, la función está acotada, ¿no? Ahí si yo extiendo el intervalo, bueno, esa cota ya no sirve, pero tiene otra cota superior. La función tiene cotas superiores y cotas inferiores. ¿Sí? Es continua en un intervalo cerrado AB. Bueno, ojo con este lema que se cumple para un intervalo cerrado. Si la función fuese continua en el abierto, podría no cumplirse. La hipótesis es que sea continua en el cerrado. Bueno, la demostración es un poco compleja. Vamos a considerar un conjunto auxiliar S, donde van a estar todos los valores de la función, donde las imágenes están acotadas. Vamos al gráfico a ver si lo puedo explicar. Vamos a apagar la cota. Me quedo con la función continua. Entonces lo que digo, tomo un valor C. Este valor C sería el conjunto a partir del cual la función estuviese acotada. A ver, vamos a ver si lo explico mejor con la función discontinua. Bueno, por ejemplo, el intervalo que va desde A hasta 1 es un intervalo no acotado. Sin embargo, ese valor C sub 0, si lo pongo ahí, el intervalo que va desde A hasta C sub 0 es un intervalo donde la función está acotada. Este intervalo desde A hasta C sub 0, dado que es continuo, bueno, hasta ahí la función está acotada. Si yo achico el valor B, lo llevo, a ver si lo puedo llevar hasta allá. No, está limitado ahí. Bueno, ahora lo voy a poner al revés, a ver si lo puedo llevar hacia el otro lado. No, tampoco. Bueno, ahí, si me quedo con ese tramo de la función, desde A hasta B, la función no está acotada, porque en uno tiene la asíntota vertical, pero si considero el intervalo hasta C sub 0, hasta ahí la función está acotada. Entonces, en este caso, el conjunto C sería desde A hasta C sub 0, incluso C sub 0 lo podría llevar más cerca de 1, y la función estaría acotada, ¿no? Porque hasta ahí es continua. Bueno, tomo una función continua, ahora no la función discontinua, vamos a sacar un poquito el valor de B, y digo, bueno, supongo, o yo no sé si esta función está acotada entre A y B, pero sí sé que hasta algún valor de C la función va a estar acotada. Desde A hasta C la función va a estar acotada. Bueno, ese conjunto, desde A hasta C sub 0, es el conjunto S.
¿sí? Desde donde empieza hasta algún valor, la función estará acotada. Bueno, ¿por qué este es un conjunto no vacío? Bueno, porque contiene al menos al extremo A y está acotado por construcción. Entonces, todo conjunto no vacío y acotado posee un supremo. Nuevamente, recordemos de análisis o de introducción al análisis que el supremo es la menor de las cotas superiores. Sea C sub 0 el supremo, el que yo estaba considerando acá en el esquema, C sub 0, ese valor acá, es la menor de las cotas superiores del intervalo. Podríamos decirlo, a ver, para explicarlo un poco más claro, es el borde del conjunto S. ¿Mm? Siendo el borde, no teniendo en claro si este C sub 0 está en S o no, porque podría ser supremo pero no máximo. Recuerden que el supremo, para ser máximo, tiene que pertenecer al conjunto. Entonces C sub 0 es el extremo superior del conjunto S, sin que, por lo menos por ahora, sepamos si está o no está, si es máximo o simplemente es supremo. Bueno, ¿qué me decía el teorema de los límites finitos? Que en C sub 0, la función por ser continua, hay un entorno donde la función está acotada. ¿Sí? Vamos acá, voy a apagar la función porque en realidad la función no la vamos a usar. Tomo C sub 0 acá y C sub 0 tiene un entorno donde la función está acotada. Si todos los puntos C' que están dentro de ese entorno tienen su imagen acotada por algún valor. Esto era el teorema de los límites finitos, que afirmaba que si una función tenía límite en un valor, siempre hay un entorno que está acotada por un valor mayor al límite. Bueno, si C pertenece al entorno, C ahora es este punto arbitrario, ahí que yo llamé C' acá, pero tomo un valor ahí, por ejemplo, ese C' que está dentro del entorno, ¿sí? Entonces, ese valor que está dentro del entorno verifica que puede estar entre A y C sub 0. Acá no me sirve ese que puse, entonces lo pongo de este lado. ¿No? Sigue estando dentro del entorno y fíjense que cumple con la condición que me pide la demostración, que esté entre A y C sub 0. Está entre A y C sub 0 y ahí ese valor C', por estar dentro del entorno, verifica que su imagen está acotada. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa también con C sub 0? C sub 0 es el borde de, el centro del entorno, digo, C sub 0 es menor o igual a B. Yo todavía C sub 0 no sé si está en el intervalo o no, lo que no puede es estar fuera del intervalo porque estoy trabajando desde el intervalo cerrado desde A hasta B. Entonces C sub 0 tiene que ser un valor entre A y B, ¿no? Es el supremo de este conjunto que tiene como tope B. Este C sub 0 no lo puedo llevar por fuera del intervalo donde estoy trabajando. Entonces, las condiciones son que este C que tomé está entre A y C sub 0 y que este C sub 0 está entre A y B. Bueno, ¿qué es lo que quiero probar para probar este teorema? Que C sub 0 está en el conjunto y que C sub 0 es B. ¿No? Si C sub 0 fuese B, ¿eso qué querría decir? Bueno, que si este valor C sub 0 es hasta donde la función está acotada, este valor violeta C sub 0 es hasta donde la función está acotada, si yo pruebo que este C sub 0 es B, ¿qué probé? Que está acotado en todo el intervalo, desde A hasta B. Entonces eso es lo que tengo que probar. Muy bien. Supongo que C sub 0 es menor a B. Bueno, C sub 0 es menor o igual a B por construcción, ahora lo supongo menor a B. Tomo K, ¿sí? K como una cota del entorno, donde la función está acotada, este entorno que está con centro en C sub 0, que por el teorema que nombramos anteriormente, la imagen de los valores que están dentro de ese entorno son menores a K. Vamos acá. Tomo la cota, tomo un valor K, entonces lo que hice fue considerar el entorno violeta y este punto arbitrario tiene que verificar que todas las imágenes estén debajo de esta línea punteada de K. ¿No? Esto es lo que afirmaba ese teorema. Por las dudas, si no, recuerden que está en la clase, creo que número 2, donde lo pueden ir a revisar. Bueno, ahora bien, ¿qué voy a considerar? Otros dos valores que estén dentro del intervalo, un C1 y un C2, que estén dentro del entorno, perdón, este entorno reducido, de manera que uno esté antes de C sub 0 y otro esté después de C sub 0. Vamos al dibujo. Tomo un valor que esté de este lado, ese sería C sub 1, y tomo un valor de este lado, ese sería C sub 2.
¿Sí? Repito, un valor de este lado C sub 1 y un valor de este lado C sub 2. Los dos valores cumplen con la condición de estar dentro del entorno y que por lo tanto sus imágenes están acotadas. ¿Sí? Tanto C sub 1 como C sub 2 están dentro de los límites del entorno violeta. Bueno, C sub 1 pertenece a S por definición. ¿Por qué? Porque C sub 0 era el borde del conjunto S. Entonces, como C sub 1 está antes de C sub 0, está dentro de S. Quiere decir que la función está acotada. Ahora, la cota del conjunto S no necesariamente tiene que ser la misma que la del entorno. Entonces llamo K', ¿sí? K', a la cota de C sub 1. ¿Está bien? Es una cota, porque acá el conjunto S me dice que está acotado, no que la cota tiene que ser la misma que para el valor C sub 2 o para el C sub 0. Entonces, tomo K', una cota de el valor C sub 1. C sub 1 está acotado y está en S, entonces puedo afirmar que desde A hasta C sub 1, incluyendo a C sub 1, la función está acotada. Bien, C sub 2 también está acotado por pertenecer a este entorno, que esa cota proviene del teorema del límite. Entonces C sub 2 también tiene su imagen acotada. Llamo K, en este caso, a la cota para diferenciarla de K'. Pueden ser iguales o pueden ser distintas, pero C sub 2 está acotado. ¿Sí? C sub 2, vamos de vuelta, está dentro del intervalo. Todos los valores del intervalo tienen su función acotada. No sé qué ocurre con el extremo, porque este entorno es abierto, ¿sí? Es el extremo, la franja a la derecha vertical, que sería C sub 0 más delta, y la franja inferior, que es C sub 0 menos delta. Ahí no lo sé, pero hasta C sub 2 sí. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Que la función está acotada desde A hasta C sub 1, y que como está acotada hasta C sub 2 y está acotada dentro del entorno, también está acotada de C sub 1 a C sub 2 como cerrados. ¿Sí? De C sub 1 está acotado, hasta C sub 2 está acotado, está acotado desde ahí hasta ahí, incluyendo esos valores. No puedo afirmar que los extremos estén acotados, porque el entorno es abierto, pero sí en C sub 1 y sí en C sub 2. Entonces, si está acotado hasta C sub 1, incluyendo a C sub 1, y está acotado de C sub 1 a C sub 2, entonces, bueno, está acotada desde A hasta C sub 2. Está acotado desde A hasta C sub 2. Fíjense la unión de estos intervalos, desde A hasta C sub 2. ¿Por quién está acotado? ¿Por K o por K'? Y por cualquiera que sea más grande. Porque si K' es más grande que K, bueno, entonces K' tiene que ser cota también de C sub 2, porque es un valor mayor. Y viceversa, si K es mayor que K', desde A hasta C sub 1, si está acotado por K', también está acotado por K porque es un valor mayor. Vamos al dibujo. Supongamos que K es la cota hasta C sub 0. Y ese valor es la cota hasta C'. Bueno, entonces, si todas las imágenes hasta C sub 0 son inferiores a esta línea horizontal, perdón, también son inferiores a esta línea horizontal. Entonces me quedo con la cota mayor, y la cota más grande es cota desde A hasta C sub 2. Ahora, ¿qué pasó? Analicemos quién es C sub 2. C sub 2 es un valor que es más grande que C sub 0 y que es cota de la función. Entonces, ¿dónde está? Está en S. Desde A hasta C sub 2, la función está acotada. C sub 2 está acá, está de este lado de C sub 0. Pero C sub 0 era el borde de S. Entonces esto es absurdo. C sub 2 está en S, y lo que dije es que C sub 0 era el borde. Entonces no puede ocurrir que si S termina en C sub 0, haya después de C sub 0 un valor que esté en S. Entonces esto es absurdo. ¿Qué niego con este absurdo? Que C sub 0 sea menor que B. Por lo tanto, C sub 0 es igual a B, y probé el teorema, que afirma que si yo tengo una función, vamos a apagar todo esto, continua, esta función tiene cotas. Tiene una cota superior, ahí, todas estas son cotas superiores, y tiene cotas inferiores. Si la función es, insisto, ¿no? Continua. Teorema de Weierstrass ahora. Tomamos una función continua en un intervalo cerrado. Entonces, lo que me afirma este teorema es que el máximo y el mínimo del intervalo se alcanzan en el intervalo.
Es un poco redundante eso, porque lo que probamos anteriormente es que la función está acotada tanto superior como inferiormente. Es decir, tiene supremo y tiene ínfimo. Lo que afirma el teorema es que ese supremo además es máximo. Es decir, hay algún valor dentro del intervalo entre A y B, que pueden ser A y pueden ser B, que su imagen es el supremo. Y lo mismo ocurre con el ínfimo. Hay algún valor del intervalo donde su imagen da el ínfimo, por lo tanto se los transforma en máximos y en mínimos. Vamos a verlo en el dibujo. Acá tengo la función continua, ¿no?, entre el valor A y el valor B, y por ejemplo, todos estos valores son todos cotas superiores. Sin embargo, ese valor, ahí, es el supremo, es la menor de las cotas superiores. Lo que afirma este teorema es que hay algún valor acá cuya imagen me da efectivamente esa cota superior. Es decir, que el supremo se alcanza desde el intervalo y por lo tanto se transforma en máximo. Lo mismo ocurre con el mínimo, que en este caso fíjense que el mínimo, a ver, está ahí, vamos ahí. El mínimo, todos estos valores de K y todos los inferiores son cotas inferiores del intervalo. Ese valor pareciera ser el ínfimo, la mayor de las cotas inferiores. Lo que afirma el teorema es que hay un valor en el intervalo que parece ser B, cuya imagen me da ese ínfimo. Por lo tanto, pasa a ser mínimo. Si la función, por ejemplo, acá uno de los extremos es el mínimo, pero podría no ocurrir eso, podría ocurrir a ver que la función fuese así, ahí por ejemplo. Entonces ahora el mínimo se alcanza en ese extremo y el máximo se alcanza por ahí. No, a ver si puedo restringir la función diferente. Ahí. Ahora tanto el máximo como el mínimo son extremos. Ahí tengo que el máximo se alcanza en el extremo A y que el mínimo de la función, la mínima imagen, se alcanza en el extremo B, ¿no? No necesariamente tiene que ser en los extremos, pero sí en algún valor del intervalo, que pueden ser los extremos o algún valor interior. Eso es lo que tenemos que probar. Bueno, tomamos una función continua, la función tiene que ser continua por hipótesis. ¿Qué pasaría si la función no fuese continua? Por ejemplo, esta función. Bueno, esta función no alcanza un máximo. Si la función al presentar una asíntota vertical sigue subiendo, entonces no está acotado, y al no tener cota superior no tiene supremo y por lo tanto no tiene máximo. Lo mismo ocurre con las cotas inferiores. No, no obligadamente tiene que tener asíntota vertical para que esto no se cumpla. Incluso el teorema no dice que si es discontinua no tiene máximo o no tiene mínimo. Lo que afirma el teorema es que si es continua alcanza su máximo y su mínimo. Si no es continua no lo sé. Puede alcanzarlo o no alcanzarlo, eso no lo sabemos, pero no podemos afirmar ni que tiene ni que no tiene máximos o mínimos, si llegase a ser discontinuo. Bueno, entonces tomamos la función que tiene que ser continua por hipótesis. El lema anterior nos garantizaba que estaba acotada. Una función acotada está acotada superior e inferiormente, y como vimos hace un rato, tiene supremo. Hay un valor, que en este caso lo vamos a llamar m, que es la menor de las cotas superiores. ¿Qué significa eso? Que todas las imágenes, por ejemplo, ese valor sería una cota superior. Todas las imágenes de la función son menores que esa cota superior, ¿sí? Si yo le pido al supremo la menor de las cotas superiores, todas las imágenes son menores o al menos iguales que ese supremo. Bueno, lo que tengo que probar es que hay algún valor comprendido entre A y B, tal que f de ese x1 me da m. Eso probaría que el supremo está en el conjunto, que por lo tanto es máximo. ¿Cómo lo vamos a probar? Vamos a suponer que el valor f de x1 que me da m no está en el intervalo. Es decir, que es supremo pero que no es máximo. Esto probaría que la función no tendría máximo, estaría negando el teorema. Entonces supongo que x1 no está en el intervalo. ¿Y eso qué significa? Que todas las imágenes de la función son menores estrictas. Porque si hubiese un valor que fuese igual al supremo, entonces sería máximo. Todas las funciones, todas las imágenes de la función comprendida entre esos valores, tienen que ser menores estrictas, ¿no? Supongo que, dado que x1 no está en el intervalo, todas las imágenes son menores estrictas que m. Bueno, ¿qué pasa ahora? A m le resto
un valor menor a m, entonces esa cuenta me da mayor a 0. ¿Mm? Tomo m, que es más grande que f de x, lo resto, me da un número positivo. Bien, considero ahora la función auxiliar g, que es 1 sobre la expresión que acabamos de considerar, que como es positiva, esta función g de x es 1 sobre un número positivo, entonces es más dividido más. Además, no es discontinua porque abajo m menos f no me da 0, dado que f es menor estricto que m, f de x no puede valer m, porque es menor estricto, entonces esta cuenta no es 0, este denominador no se anula, al menos en el intervalo. Entonces es una cuenta que proviene de dividir dos valores positivos donde el denominador no se anula. Tengo arriba una función constante, abajo una función constante menos una función continua. Por álgebra de funciones continuas es continua. Esta función es continua. A esta función le aplico el lema anterior ahora. Esta función también tiene que tener un supremo m. Un valor m', que no necesariamente tiene que ser el mismo que arriba, pero un valor m' que sea más grande que todas las imágenes de g dentro de un intervalo. Es decir, 1 sobre m menos f de x, para cualquier x entre a y b, me da menor o igual que m'. De acá vamos a despejar f de x. Este denominador, que lo definimos positivo al pasar multiplicando para el otro lado, no invierte la desigualdad. Dado que esta cuenta es positiva y m' es más grande que esta cuenta, también es un número positivo, así que al pasar dividiendo no da vuelta a la desigualdad. De acá vamos a despejar f de x, esta m pasa restando hacia allá, y cuando damos vuelta para que nos quede positivo, f de x positivo para allá, este positivo para allá, este negativo para allá, nos queda esta expresión. Esta cuenta, m menos 1 sobre m', es una cota superior de f de x. ¿Sí? F de x es menor o igual que m menos 1 sobre m'. Pero habíamos dicho que m' era el supremo. Quiere decir que todas las otras cotas tienen que ser más grandes que m. Ahora, ¿cómo es esta cuenta respecto de m? 1 sobre m' es un número positivo. M menos un número positivo me da menor que m. A un número le estoy quitando, no le puedo quitar acá a m, esto no es m menos menos 8, porque 1 sobre m' es algo positivo. Entonces esta cuenta es más chica que m. Entonces, ¿qué pasó? Es falso que m sea el supremo, porque encontré una cota superior de f de x tal que es más chica que m. Entonces, esto sería un absurdo. Tengo una cota superior menor al supremo. ¿De dónde vino este absurdo? De suponer que x1 no pertenece a b. Entonces, hay un x1 tal que f de x me da m. Y he probado que el máximo se alcanza en el intervalo, que el supremo pertenece al intervalo. Queda pendiente la demostración para el ínfimo, ¿no? Habría que cambiar el supremo por un ínfimo, pero la demostración es igual, es espejo de esa les queda pendiente a ustedes, demostrar que el mínimo se contiene en el intervalo. Háganlo, si no se entiende, si no lo consiguen hacer, me preguntan, también tienen el texto de la cátedra para ayudarse. Les queda la otra mitad de la demostración, repito, ¿no? Que es muy similar a esta, con los piquitos de las desigualdades invertidas, para probar que el mínimo también está en el intervalo. Entonces, el teorema de Weierstrass me garantiza que una función continua en un intervalo cerrado alcanza un máximo y un mínimo dentro del intervalo. Muy bien, eso es todo para la clase número 8.